Abramos la escritura en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 9. Isaías 55, versículos 6 al 9. Y quisiera que usted me acompañara a leer y amablemente a bendecir esta actividad con su actitud, a leer esta palabra. Isaías 55, versos 6 al 9, si su Biblia es como la mía, página 946, 946. Si su Biblia es como la mía. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y comenzamos a leer la escritura. Dice, buscad a Jehová. Quisiera que todos lo leamos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oremos a Dios. Padre, gracias, porque tú eres el que tienes propósitos antes que los míos como predicador. Antes, Dios, que nuestro amado pastor Faustino, tú tienes propósitos antes que todos los que estamos aquí priman son los tuyos. En esta actividad no primarán nuestros propósitos sino los tuyos, pues háblanos, oh Dios, y conforta nuestros corazones perdonándonos, pero también conforta nuestros corazones, Dios, haciéndoles hacer pie en tu presencia, y que tu luz brille nuestra alma para poder brillar en esta tierra. Dios, despierta nuestro espíritu en esta hora y a través de tu palabra traza los propósitos que son duraderos. Riquezas duraderas hay en tu palabra, en tu diestra. Está escrito en tu santo libro. Bendice esta actividad con tu palabra en esta hora. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Puede sentarse, hermano. Quisiera que escuchara con atención todo lo que vamos a hablar, que de paso le digo, no es fácil para mí transmitir lo que voy a transmitir hoy. Antes de comenzar, quisiera que vayamos a Eclesiastés capítulo 5. Para que oigamos a Dios, obedezcamos y sirvamos. Esos tres elementos los contiene la Escritura en todo su recorrido. Eclesiastés, capítulo 5. Un hermano en medio de la congregación que nos lee el verso 1 de Eclesiastés 5.
En voz alta, un hermano que se levante y no los lee, en voz alta, bien en alto, lo más alto que se pueda. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate, más para oír que para otra cosa. Y Dios nos demarca una postura: oír. Oír. Analizando por qué la gente a veces se abstiene de venir a la casa de Dios. Razonando para justificar el no venir, dicen los que ya han conocido un poco del Evangelio, dicen: no me gusta. Otros dicen: yo no siento nada allí. Otros dicen: ahí no me gusta porque no veo lo que yo vine a buscar. Y otros dicen: buscaré un lugar donde yo tiemble en medio de las alabanzas, o cuando me estén orando, o que tiemble y llore cuando el predicador anuncia el mensaje de Dios. Indica este texto que usted que está aquí en esta mañana, Dios lo constriñe, lo obliga, lo somete, lo lleva de la mano a que la postura única que usted debe conservar en esta mañana, al menos que está aquí, es acercarse para oír. Desafortunadamente la gente está jugando, y la gente se acerca es para ver. Si yo no veo, no voy más. Si yo no veo aquello, no me gusta. La gente debe acercarse para oír. Si usted viene a la iglesia y no se acerca para oír, usted estará en la actitud, en el caminar, en el pensar de un necio. Porque no interesa oír a Dios. ¿De qué sirve oír a Dios? Es lo que dice el escritor. Es necedad. Cada uno de nosotros entonces, cuando llega el momento de la exposición de la palabra, que la Biblia dice que la exposición de ella alumbra. ¿Y quién no necesita luz? El Salmo 119 sigue diciendo: la exposición de su palabra hace entender al simple. Mi boca abrí y suspiré porque esto deseaba, que fuera alumbrado y que me hiciera entendido a través de la palabra de Dios. Acercarnos para oír, porque Dios tiene mucho que enseñar. Isaías 55, escogiendo no los primeros, sino parte de esos textos de ese capítulo, el 6 al 9, nos enseña Isaías que los pensamientos del hombre no solamente lo han limitado, sino que los pensamientos del hombre lo han llevado a vivir una vida terrena, baja, mediocre. ¿Cuántos pensamientos hay en la mente de un ser humano? Los psicólogos y aquellos que se han dado por estudiar por qué el comportamiento y los fenómenos que se dan en el poco lento
visto nada o mucho desarrollo en el hombre, porque lo que pasa por aquí, eso marcará nuestra vida, nuestra existencia y poco o nada nuestro futuro. Isaías dice: deje el hombre los pensamientos de impiedad. Veo que Isaías, a este hombre Dios le muestra de una manera amplia el cómo nosotros poder brindarnos a Dios, oír a Dios, aprender a Dios y conocer sus propósitos. En esta mañana, como parte del tema del temor a Dios, estaremos enseñando lo que es un mal aprendizaje, salir de él para escoger un correcto aprendizaje. El ser humano ha aprendido de la tierra a llevar una vida material. Y el hombre cree y sigue creyendo otro que en la manera en que más se esfuerce para lograr lo material, esto dará vida, seguridad, honra y hasta un lugar en el cielo. Pero el hombre tiene pensamientos malos. En una lectura que leía, tratando de leer aquel escritor, tratando de leer la mente del hombre, decía que el hombre, en la mente del hombre hay pensamientos sesgados, hay pensamientos improductivos, hay pensamientos frustrados, hay pensamientos que pueden tener un poquito, otro poquito de correcto, incorrecto. Pues ¿cómo será la vida del hombre? Isaías dice que hay que aprender de Dios para poder conocer a Dios. El aprendizaje que hemos traído de la tierra nos conlleva o ha llevado al ser humano a una vida terrena. Una vida sin temor a Dios, una vida sin fortaleza, sin credenciales que predominen como para decir: yo lo he alcanzado, todo lo que concierne a mi alma, todo lo que concierne a mi espíritu, a mi entendimiento, y le da poco énfasis a lo terreno. No encontramos un ser humano que diga eso. El ser humano dice: yo lo tengo todo, carro, casas, mujeres, fincas, títulos. Pero poco nos habla del estado de su alma. Poco nos habla del estado de su mente. No conoce él ese discurrir. No distingue lo correcto de lo incorrecto. Isaías dice que el mal aprendizaje lleva al hombre a no entender a Dios, a no buscar a Dios. Es que ninguna enseñanza terrena puede conllevar al hombre justo, preciso o alegre, pastoreándolo o tomando de la mano para llevarlo al altar, a la presencia de Dios y decirle: quédate aquí. Ninguna enseñanza humana puede hacerlo. El aprendizaje que hemos traído de la tierra, ninguno llevará al hombre a buscar a Dios. Isaías dice: deja esas enseñanzas, deja eso que has aprendido,
Porque lo que la Biblia dice, que el hombre lleva una vida baja, unos caminos bajos, da a entender que esos pensamientos han marcado toda su vida. Y que esa vida no la ha sabido llevar. Es una vida que produce, pero no lo espiritual, ni algo que agrada a Dios. Produce todo lo que es con respecto al pecado. Un resultado para lo pecaminoso. Una vida terrena. Una vida que solo el hombre piensa en lo terrenal. Una vida que acaba al hombre en esta tierra. Y llega el enemigo, o los placeres de la vida lo manchan con una enfermedad incurable u otra situación semejante que oprima o que obligue al hombre a decir: la plata no lo es todo, las mujeres tampoco, toma tu revólver y acaba contigo. Deje el hombre esas enseñanzas, deje el hombre ese aprendizaje. Mi abuelo me dijo esto, mi abuela me dijo esto, o a mí me dicen esto los amigos, o a mí me dicta el corazón esto. Ese es el trasegar del hombre sobre la tierra. Unas enseñanzas que han apartado al hombre de Dios para vivir impíamente, lejos de la presencia de Dios. Isaías dice: buscad a Jehová, buscad a Jehová. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Buscad a Jehová. Usted lee en Romanos, dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios. Romanos 1:28 dice: por no tener en cuenta en su mente a Dios, Dios los entregó para hacer cosas que no convienen, que no edifican. Ese tipo de enseñanza, ese tipo de aprendizaje, Isaías dice: déjalo, deje el impío esas cosas. ¿Usted cree que un ser humano normal del común, que nunca haya leído la Biblia, que nunca haya escuchado la palabra o que nunca haya tenido una experiencia con Dios, usted sí cree que él de su propia voluntad o intelecto, o como lo dicen los psicólogos, de su propia intuición va a buscar a Dios? No lo hace. No sabe si existe Dios, porque el hombre está muerto, el hombre está ciego, no ve. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hacen cosas que no convienen. Dios ha dicho en su palabra que Él ha venido para darnos vida, y vida, una vida abundante. Y yo hoy he entendido que a la casa de Dios debo ir para oír la palabra y no para usar mis ojos para chismosear. No para usar mis ojos para calificar o para agradar o darle grados al culto. Mis ojos no sirven cuando vengo a la casa de Dios. Mis oídos y mi corazón los demanda Dios, porque traje enseñanzas que no las puedo traer o inculcar aquí, sino que debo sacar aquellas para que lo que Dios quiera hacer me ayude a conocer a Dios, me ayude a buscar a Dios, me ayude a entender que está cerca. Porque cuando aquello estaba dentro de mí, aquel tipo de enseñanza, aquel tipo de aprendizaje, no produjo sino que Dios no existiera, o que Dios está lejos, o que Dios es un cuento, es un mito. Y la realidad es que Dios es real.
Dios existe, Dios es bueno. A los antiguos le decían, ¿dónde está tu Dios? Hoy a nosotros no nos pueden decir eso. Porque los antiguos le decían, ¿dónde está tu Dios? Como diciendo, muéstranos si es real. Vino Cristo, en la realidad Él vino. Y hoy a nosotros no nos puede decir eso. Lea la historia y encuentra que si Él vino, Él es real, Cristo Jesús. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Ese aprendizaje que hemos traído y que no lo podemos usar o señalar en nada de importante como que nos ayude a buscar a Dios, a rendirnos a Dios. Bendito el nombre maravilloso del Señor. La Biblia habla en varios apartes de la palabra aprender. Varios apartes el texto bíblico señala la palabra aprender. Cuando Isaías dice, deja el impío esos caminos y deja el impío esas enseñanzas, está diciendo aprende. Aprende. Por eso dice la Escritura, cuando vayas a la iglesia, ves preparado para oír, para que puedas aprender a conocer a Dios. Para que puedas aprender a conocer a Dios. Para que puedas aprender a interactuar con Él, a hablar con Él, a orar con Él. Y entenderás cómo escoger lo correcto en lugar de lo incorrecto. Caminos que al hombre le parecen buenos, no distingue el hombre. Porque las enseñanzas que le han gobernado su vida no le dan esa seguridad, esas bases, esa solidez como para decir, busca a Dios, aunque tú no lo veas. Decir, tú vas a cambiar si lo buscas. Esas enseñanzas no le dan esa solidez. Pero si dejamos esos aprendizajes para buscar el de Dios, Dios está dispuesto a enseñarnos cómo conocerle. Dios está dispuesto a enseñarnos cómo hay que hacer para ser vivificados por su Espíritu. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y dice el escritor, porque Dios está en lo alto y el hombre está en miseria. Dice el escritor, porque la vida de esas enseñanzas incorrectas no te han dado honra. Pero Isaías dice, y Dios quiere dártela. ¿Cuántos pensamientos hay en la mente del hombre, en el corazón del hombre? ¿Y qué honra le han dado al hombre? ¿Qué pedestal, qué lustre, qué puesto, qué altura? ¿O qué gobierno o dominio sobre las circunstancias, los problemas que enfrenta un ser humano en la tierra? ¿Qué dominio ha tenido el hombre? Isaías dice, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Un hombre que piensa en adulterio, en mentira, en estafa, en droga, en chisme, en hipocresía. Un hombre que vive así, ¿qué puede producir en la música cuando canta? Un hombre que vive así, ¿qué puede producir de edificación en una conversación? Un hombre que toda la vida escogió ese aprendizaje, ¿qué puede hacer para levantar a la humanidad? Dice la Escritura que un hombre rico tenía una heredad y produjo mucho. Y dijo, alma, muchos bienes tienes. Mira el aprendizaje de este hombre. Mira lo que él había aprendido. Alma, muchos bienes tienes. Come
y bebe y disfruta. Pero lo del otro lado, la enseñanza de Dios, Dios le dijo, pero te enseñaron qué van a hacer con tu alma esta noche. Aprendiste qué van a hacer con tu alma ya esta noche. No sabía aquel hombre. ¿Cuál era el producido de la mente de este hombre? El aprendizaje de este hombre, ¿a dónde lo llevaba? La enseñanza de Dios te lleva primero a distinguir algo, tu alma. Nunca Dios comienza a enseñar algo para que un ser humano se pierda. Dios sabe que lo que interesa en primera instancia de nosotros los hombres es nuestra alma. Y aquel hombre era rico para lo pecaminoso, para lo material, ilustre. Pero dice la Biblia que era pobre para con Dios. Que había oído que era pobre cuando la palabra de Dios, usted lee Proverbios 11:22, creo que el que dice que la bendición de Dios es la que enriquece el alma. La bendición de Dios es la que enriquece al cristiano, a la iglesia. Es la que enriquece la predicación, es la que enriquece el culto, es la que enriquece a su pueblo en todos los aspectos. Pero aquel hombre era pobre, miserable. La Biblia dice, en el capítulo 17 de Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo, lee la palabra porque ella te instruye y te puede llevar a entender que lo primero que debes hacer es temer a Dios. Temer a Dios. Cuando uno comienza a llegar a la iglesia y se acerca como Dios lo demanda, esa postura se conserva, permanece con nosotros. De seguro que el Espíritu Santo va traduciendo cosas especiales, específicas, labrando cosas no débiles, sino fuertes, para que tú te identifiques en la tierra como un hijo de Dios. Cuando la iglesia, el creyente se acerca para oír a Dios, Dios encuentra un terreno fértil, especial, amplio, para él hacer sus propósitos. Y hacer que el hombre no lleve una vida cualquiera, una vida inútil, una vida de fracaso, una vida sin resultado. Isaías hace un llamado, y el llamado es dejar esas enseñanzas que traíamos, o dejar aquellas que están martirizando nuestra existencia a la casa de Dios, o dejar aquellas enseñanzas que gobiernan aún nuestra estadía en poco tiempo cuando estamos en un servicio como este, tratando de gobernar, someter nuestra vida de obediencia para oír a Dios, para dedicarnos a dormir, a roncar o a hablar a otras cosas. Y quien que oye a Dios quedará igual. Quien que oye a Dios no anhelará estar en su presencia. Por eso le dije al comienzo, predicar esta palabra para mí no es fácil. Porque en lo poquito que entiendo que dice Isaías, es que nuestra vida depende de cómo estamos en el culto. Si oímos, oímos o oímos. Si no hacemos eso, nos engañamos. Nos engañamos, no aprendemos. ¿Cómo estuvo el culto? La gente que le gusta entrar a la iglesia para ver, no para oír. ¿Cómo estuvo el culto? Malo.
Y el que entró para oír dijo, bueno. Y el otro que entró para oír dijo, bueno. Pero ¿cuántos más son los que dicen bueno? ¿O cuántos son los que dicen malo? ¿En dónde hay más? Pocos son los que oyen a Dios. Difícil encontrar gente que oiga a Dios. Cuando vengas a la iglesia, acércate más para oír. Si tienes un dolor de muela, si un dolor de oído, si un cansancio, si un sueño, si una pesadez, si esto otro, pero acércate más para oír y Dios te sana. Y Dios transforma. Envió su palabra y los sanó, dice la Biblia. Di la palabra y mi criado sanará. Y no estaba aquí, estaba lejos. Acércate para oír. Porque Dios lo que quiere es arrancar lo que aprendiste, para que no mires con malos ojos un culto, para que no mires con malos ojos un servicio, para que no mires con malos ojos el apoyar una actividad. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Con ese tipo de aprendizaje yo no pude distinguir a Dios. Con aquellas cosas impías yo no podía distinguir a Dios. Lo correcto y lo incorrecto. Pero venido a la palabra de Dios, comencé a entender cosas. Comencé a ver cosas que no las podía ver de otra manera sino oyendo la palabra de Dios. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Un llamado a dejar esas enseñanzas, esos aprendizajes, para oír la palabra de Dios. Y cuando comenzamos a oír la palabra de Dios, Dios nos dice: si dieres oído a mi voz, no serás un pueblo sin honra, un ser humano degradado, serás mi especial tesoro. ¿Cuántos se consideran a sí mismos si están oyendo la palabra de Dios? Yo no puedo emitir un concepto ya feo de mí, porque mi preocupación inicial, primera, principal y que todavía es el buen estado de mi alma. Como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero yo sé lo que tengo. O como dijeron de Cristo, se hizo pobre para enriquecer a muchos. ¿De qué sirven los ojos entonces? Si yo no vi nada en Jesús, una bolsa de millones de euros o de libras esterlinas. ¿De qué sirve nada? Aleluya, que use mis ojos para ver qué está ocurriendo físicamente. Cuando aquellas cosas las oyó Jesús y las tiró por allá, para que aprendiéramos no el gozo pasajero que nos impresionan, las obras, las maravillas o aquellas cosas que nos llaman la atención, sino que Cristo dijo: no se maravillen de que los demonios y que las plagas y que las enfermedades se van. No se maravillen de eso. Oigan, no usen los ojos. Pedro, Juan, el aprendizaje que ellos traían era ese. Pero llegaron a ser los hombres que fueron porque su interés era oír la enseñanza de Dios antes que la de los hombres. La postura de Dios antes que la mía. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Busquemos Proverbios capítulo 26. 26. Es 28, perdón, 28. Verso 26. Yo le voy a leer la Biblia. El que confía en su propio corazón es necio,
Yo no me puedo enseñar a mí mismo. La verdad no está en mí. La verdad es Cristo. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en la luz, en la sabiduría, ese es libre. Ese no es condenado. Cuando la iglesia se dedica a oír y no a ver, es posible que ocurran cosas que esperamos. Nunca Dios le ha exigido al hombre: ve para que puedas creer. Dios le ha exigido siempre a todas las generaciones que oigamos su enseñanza y que dejemos lo que trae nuestro propio corazón para no confiar o depender de ello, porque en este camino nos toca enfrentar es un mundo espiritual y de ello nosotros nunca fuimos magíster, expertos para quebrantar ese mundo espiritual con nuestros aprendizajes o enseñanzas o normas que elaboramos aunque bien elaboradas. Bendito el nombre precioso de Jesús. De acuerdo a cómo aprendamos, así va a ser transformada nuestra vida. Un hombre lo cogen bruto de la nada y lo llevan a un lugar, a un colegio, de paso a una universidad, y ese hombre ya hace algo, produce algo. Cura, diagnostica, usa el rayo X, usa aquello, produce algo, porque le enseñaron algo. ¿Para qué nos ha llamado Dios? No es para predicar vida nueva, para predicar justicia, para predicar salvación, para predicar una vida indestructible. Nos ha llamado Dios para impactar los ojos de la gente cuando la Biblia dice que debemos acercarnos para oír. Está el predicador para impactar los ojos, los sentidos de la gente. Qué terrible. Porque introducimos todavía en nuestras congregaciones errados conceptos y enseñanzas. Un aprendizaje que no debiera estar con nosotros. ¿Cuánto debemos aprender de Dios? Confiar en aquellas enseñanzas, lo que nos dictamina el corazón nuestro o la conciencia ajena, no es bueno. Bendito el nombre de Jesús. No es bueno. Deje el hombre impío eso. ¿Cuántas cosas pueden estar haciendo daño en más de uno? Cuando la Biblia dice que lo que Dios creó y lo miró, dijo Dios. Y mi lenguaje tiene que ser como el de Él. Todo es bueno y bueno en grande manera. Una actividad como esta, dirá Dios, ¿es mala o es buena? ¿Cómo la catalogo yo? ¿Cuál es mi actitud que confirma en qué grado la catalogo? ¿Cuál es mi vocabulario para tratar o tocar una actividad como esta? ¿Cuál es mi estado anímico en Dios para alegrarme de una actividad en Dios? Aquel hombre que le hablé ahorita, que lo coge y lo hace médico y hace maravillas con sus estudios, sus conocimientos y su aprendizaje. Dios quiere enseñarnos cómo vivir, cómo agradar a Dios, cómo obedecer y cómo servir a Dios. Así como aquel muchacho lo cogieron, lo pusieron a oír, luego le dijeron: obedece lo que te estamos enseñando, ponlo en práctica y ahora sirve. De ese trayecto de oír
a servir es porque ha primado algo que se llama temor. Hablando en Dios. Temor a Dios. Nuestro temor no es un simple decir. Nuestro temor es mirar nuestra vida de deshonra que traíamos. Dios me promete una vida de honra, una mente de honra, un vocabulario de honra, una vida, unos caminos de honra, unas conductas, normas, valores que me van a dar honra, las que propone Dios enseñarnos. ¿Quién estará dispuesto a abrirse a Dios para que Dios fije, establezca esas cosas? Para que Dios labre esas cosas. ¿Quién será la iglesia verdadera si no es a la que se abre para oír a Dios? ¿Dónde están los que se dedican a ver en los cultos? ¿Dónde están? De un lugar a otro se la pasan. ¿Dónde están los que se dedican a tratar de dejarse guiar por sus impulsos y pasiones? ¿Dónde están? Tanto creyentes como inconversos, ¿dónde están? Salmo 91 dice: el justo florecerá y el viejo también dará fruto. El niño y el viejo plantados en la casa de Jehová, derechos como la palmera. ¿Será que Dios nos quiere enseñar para remover no solo a San Juan, sino a muchos lugares? ¿Será que Dios no quiere resolver tus problemas familiares si en este día, a partir de este día, te dedicas a dejar esas enseñanzas y que te dejes enseñar de Dios? Leamos Isaías 1:17. ¿Cómo comienza ese texto? ¿Qué dice Isaías 1:17? Aprended a hacer el bien. ¿Será que lo sabíamos ya hacer? ¿O será que veníamos haciendo mal? Si nos invitan a aprender lo bueno es porque no veníamos en esa tónica. Pero Isaías dice: aprended, hermano. No crea que porque usted tenga tantos años de estar en la tierra, muy adulto, muy cuajado, muy elegante, muy bien vestido, muy bonito y con platica en el bolsillo, con billetes a 50, no de los viejos como dije anoche, billeticos bonitos. ¿Usted cree que ya está realizado? Usted necesita aprender de Dios. Pero ¿para qué va a aprender? ¿Para gritar allá que usted es cristiano? Aprender para usted oír, obedecer y servir a Dios. No aprender para que 4 días, 5 días seguidos lo vean en la iglesia y un mes no viniendo de la iglesia. Eso no lo podemos traer. Hay que dejar esas enseñanzas impías. Hay que abandonar eso. Eso no pertenece a la enseñanza de Dios. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Usted lee en la Biblia que lo que Dios da es eterno, es duradero. Dice: su favor dura toda la vida, dice el Salmo. Proverbio dice: riquezas duraderas hay en su diestra. Y lo que Dios da no se lo come la polilla. Lo que Dios da lo pones aquí, y ¿quién lo quitará si tú lo tienes? Es que es más, ni yo ni nadie puede ver qué hay dentro del otro, y lo peor, ni entender qué está ocurriendo. Pues entonces de nada sirve usar los ojos cuando venga un culto. Miserable de mí si me dedico a eso. Acércate más para oír que para ser un necio. Bendito el nombre de Jesús.
de aprender aquello y dice, aprende a hacer el bien. Un llamado a aprender. Porque Dios tiene planes. Entonces yo tengo que dejar mis planes, porque las enseñanzas que me dieron me trazaron mis planes. Estudio, no tenga 15 años, me novio, a los 20 me caso, si no llega una peste por ahí. A los 30 años ya tengo platica, el carro tengo pensado comprarlo a los 35 años y luego me voy a los Estados Unidos y ya. Las enseñanzas que uno trae son más o menos bajo esos parámetros. Pero cuando Dios me trae sus caminos, las enseñanzas de Él, yo soy como el viento, que hoy estoy aquí y mañana no sé para dónde estaré. El aprendizaje que tengo de Dios y que me mueve y que me dice, ojo con lo que haces, es ese. Yo no puedo mandar. Ya yo dejé mis planes y ahora obedezco para que pueda venir lo que yo quiero. Que Dios me dé vida, que Dios me haga firme, que Dios me haga fuerte y que Dios me dé honra. Por haber pertenecido a su familia, Dios lo hace con cualquiera. Tenga el colmillo afuera y sigamos viéndolo con el colmillo afuera. Tenga el pie torcido y la lengua afuera como el freno de los caballos que le parte la... Pero sigue siendo hijo de Dios. Porque no ando por vista. Me he acercado es para oír. Y ver que lo que yo necesito ver de mi hermano, mis ojos físicos, para nada me sirven. Dios dijo de mí y de ti, lo que tú ves, lo que yo veo, a Dios no le interesa. Yo no miro como ve el hombre. Jesús sí sabe que necesitan nuestras vidas. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Hay que aprender. No vengas tratando de dar una impresión o vender una imagen de que tú lo sabes todo. Miserable de mí si me dedico a esa locura. Trata más bien de venir como yo lo hago, a oír a Dios. Y de seguro que Dios usará al predicador. Y de seguro que el predicador usado de Dios no dirá cuántos se le pararon los pelos, sino cuántos van a obedecer lo que han escuchado. Y si 20 levantan la mano, 20 ya fueron sanados. Y si uno solo levanta la mano, ese solo Dios lo usa para hacer cosas grandes. Usted lee la historia de Jesús. Filipenses 2:5. Vamos a leerlo. La historia de Jesús. Para ser hijo y para ser ministro. Lo que hoy nosotros somos. Hoy somos hijos, pero también somos ministros. Es decir, que estamos llamados a hacer algo en la obra de Dios. Servidores. A su nombre damos la gloria. Filipenses capítulo 2, verso 5. Deje el hombre impío y haga esto. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Antes no lo había, porque la enseñanza aquella no me lo permitía, para que yo no tuviera honra. Pero el Espíritu Santo, la sangre de Jesús,
Su palabra te ha traído para que tengas honra. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Repito, el diablo o la enseñanza impía limita, estorba al hombre para que no tenga esta honra que Dios quiere darle. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que él dijera, no vale la pena quitarme esta honra para ir allá. Verso 7. Sino que se despojó. La enseñanza que yo traía no me enseña eso, ni me lo permitía tampoco. Deja el trago, deja la parranda, deja la mentira, deja la flojera, deja el ser respondón y tantas cosas que Dios nos demanda. Deja de ser truñón, perdona, deja de ser duro para ofrendar, deja de ser duro para tantas cosas bonitas. El diablo estorbaba mi honra, o el aprendizaje que traía en mi corazón estorbaba mi honra, que quiero y anhelo que Dios me la dé cada día. Se despojó. Si tú no oyes a Dios, si oyes la enseñanza antigua, esa impía nunca podrá acercarte a lo que Cristo es. Porque al aceptar a Cristo, aceptaste el sentir de Cristo. Al aceptar a Cristo, aceptaste el despojarte a ti mismo. El aceptar a Cristo cuando hiciste la oración de fe y cuando le dices, Señor, Señor, estás diciendo que Él es el que manda y no tú. Cuando aceptaste a Cristo, aceptaste tomar forma de siervo. Pero la enseñanza, el aprendizaje que yo traía es tú qué haces sirviéndole a aquel bobo, a aquel tonto, a aquel idiota. Tú eres más que el otro. Cuando acepté a Cristo, acepté todo esto. Porque allí vale la pena hacer un paréntesis. Hay gente que cree que aceptar a Cristo es una cuestión mecánica, rutinaria, donde no participa el entendimiento. Y la presión a cumplir lo que hago. Hablando de la oración de fe. Cuando acepté a Cristo estaba aceptando todo esto. Y mientras yo caminaba sin Cristo, no tenía esta enseñanza, pues no la conocía. Por eso la Biblia dice, acércate para oír, porque Dios está haciendo ahora. Si usted está oyendo, Dios está haciendo ahora que esto usted vea cómo es que lo va a hacer realidad dentro de usted. ¿Cómo es que usted lo va a hacer realidad dentro de usted? Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Dice, y estando en la condición de hombre, se hizo hombre, se humilló. Hoy tenemos autoridades en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. Tenemos autoridades y queremos pasárnoslas por la faja. Maldita esa enseñanza. Deje el hombre impío. Tú sabes que una autoridad, el apóstol escribe en Romanos hablando de ello. Dice, no la resistas, que es para tu bien. Pero la enseñanza que traía, tú sabes más que él. No te le sometas, tú sabes más que él. Tú haces las cosas mejor que él. Es que una autoridad no es llamada para que dé ese lujo, esas competencias de agradar la vista del hombre. Dios cuando establece a alguien para esas posiciones, es para un propósito de Él, ni siquiera del que tiene la autoridad, es para un propósito de Dios.
Pero esa malsana, impía enseñanza no me deja tener honra, sino deshonra. Esa impía enseñanza no me deja acercar a la honra de Dios, y el producido mío es insatisfacción, brotes de barreras entre mi autoridad y yo, barreras, falta de afecto, poca iniciativa para buscar el acuerdo, y nos vamos alejando. Y como hemos leído al comienzo, escogemos cosas que no convienen, que no edifican, por no tener en cuenta que cuando acepté a Cristo acepté todas estas cosas. A su nombre damos la gloria. El temor a Dios no es una simple enseñanza que di hace meses, no recuerdo. No es una simple enseñanza, es algo que nos va a cambiar nuestra vida. Alejarnos de lo malo, y el temor a Dios, enseñaba en aquella oportunidad, te va siempre a acercar a Cristo, que es todo esto que estamos leyendo. A su nombre damos la gloria. Seguimos leyendo. Se humilló, haciéndose obediente. Si yo miro a mis viejas enseñanzas, que incluso puede en ocasiones pronunciarse en un púlpito, en un lugar, donde alguien diga: yo no estoy de acuerdo, me parece que la interpretación es esta. No, la enseñanza es sencilla. Si quiero honra, debo humillarme. Un llamado a dejar esos aprendizajes impíos, desleales, para que seamos entonces, como Dios dice, si la simple gota de lluvia que hoy hace 2008, 2009, 2010, Colombia tembló con las terribles inundaciones. 2010 hasta el 2014, 4 años de sequía, la gente está llorando. Aquella vez llorábamos porque teníamos mucha, ahora lloramos porque no tenemos nada. Si una simple gota de agua la desean los pueblos ahora mismo en Colombia, es tan codiciable que lo están llamando el petróleo del último tiempo. ¿Cuánto más producirá la palabra de Dios en la vida de una generación? En la vida de un hombre, de una mujer que decide oír a Dios. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Haciéndose obediente hasta la muerte. Cuando acepté a Cristo, acepté esto: hacerme obediente hasta la muerte. Yo le decía ahorita, no es fácil lo que voy a enseñar, pero hay que enseñarlo. Desafortunadamente tenemos en la iglesia aprendizajes impíos todavía. Creemos que al culto venimos para que alguien ore por nosotros y se nos vaya la peste, la ruina, el dolor de cabeza, se nos vaya el chichón que tenemos en el sobaco, se nos vaya lo que sea. Pero no esa es la intención de Dios. Es que tú vengas a oírle para que aprendas. Y si tú no aprendes, los que no aprenden se quedan sin honra, cabizbajos, inconstantes. Los que no aprenden no están capacitados para dar testimonio de una noble producción que agrada a Dios. ¿Qué oyen los hombres? Lo que dice su propio corazón. ¿Qué están oyendo creyentes en las congregaciones? Lo que dice el amigo, que tampoco quiere comprometerse en nada,
Ni siquiera con 5, 10, 15, 20 mandamientos que están escritos. ¿Es esa la iglesia? La que habla Isaías. Se vuélvase que Él es amplio en perdonar y Dios te transforma, Dios te cambia. Dios te hace como dice Isaías, el mismo profeta del capítulo 58, seré como manantial de aguas. Como aguas que nunca faltan, como un huerto de riego. Verdor, fruto. ¿Quién no le quiere tomar una foto a ese huerto de riego? Bendito el nombre maravilloso de Jesús. A su nombre damos la gloria. Vamos a leer Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Un hermano que se coloca en voz alta y lo lee. La vida cristiana no depende de un culto. Es toda una vida en la iglesia, en la calle, en buenos tiempos, en malos tiempos. Porque buscamos honra, buscamos salir de la deshonra, de la debacle, de la inmoralidad, del desastre, de la decadencia, de ser contado con los impíos. Buscamos salir de allí. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. ¿Qué texto fue que le dije que leyéramos? ¿Cómo? En voz alta un hermano lo va a leer. En voz alta. Un hermano lo va a leer. En voz alta, un hermano. Mía es toda la tierra. Un hermano lee Jeremías capítulo 7, verso 22 al 23. No, leemos el 24 también. En voz alta, un hermano aquí del centro. ¿Por qué la gente es débil? ¿Y por qué su debilidad le lleva a no seguir? Jeremías 7, 22 al 24. Un hermano que lo lee aquí en el centro, en voz alta. El 24. Esa es la vida pecaminosa. Por eso Isaías dice, deja esos pensamientos. En lugar de avanzar, es que Dios nunca ha mandado al hombre otra cosa sino oír, aprender. Dios nunca le ha demandado al hombre, búscame 500,000 barras que necesito
para las láminas aquí. No, Dios no se dedica a eso. Desnudo venimos, desnudo nos vamos. Dios no se dedica a eso. Hey, que necesito tu casa. Y el problema es decirle a fulano que necesito 500 barras para construir, porque tremenda cara que le pone a uno. ¿Qué enseñanza hay en ese rostro? ¿Qué puedo leer yo cuando él se me arruga o cambia? Trata de respetar y cambiar mi propuesta y girar la conversa. ¿Qué puedo leer yo allí? Que no está la enseñanza de Dios. No está aprendiendo de Dios. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué, hermano? Por andar en los consejos, y dice, de su malvado corazón. La pregunta es, ¿quiénes avanzarán entonces? Porque dice ahí, oye para que avances. ¿Quiénes no avanzarán entonces? Los que no oyen, los que no aprenden, los que no aprenden. Ven, Juanito, le cogen la mano a Juanito y ya se la pero la hizo. La hizo maluco otra vez, pero la hizo Juanito. Al tercer día ya Juanito hace bien la aprendió. Dios es maravilloso. Si quieres aprender, Dios hace como con Juanito. Lo coge y te enseña. Pero si alguien no quiere aprender, lo que el hombre siembra, eso recoge. Fueron hacia atrás y no hacia adelante por no oír a Dios, por no aprender de Dios. ¿Estarán caminando los ayunos como antes o van para atrás? ¿Qué fortaleza tiene esa área dentro de nosotros? ¿O qué tanto interés tenemos por seguir apoyando la obra de Dios? Magnífico al comienzo, pero hoy ¿qué? ¿Se conserva eso o no se conserva? ¿Son duraderas las cosas que Dios da o son efímeras? Es la pregunta. Para que eso esté en ese estado. Es duro lo que me toca enseñar, pero tengo que enseñarlo. ¿Qué tipo de aprendizaje traemos a la iglesia? Que queremos implantarlo. Y cuando se nos acerca alguien que no está viniendo a la iglesia, lo que le decimos, ni vayas porque eso ya nadie está yendo. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Quién le enseñó a ese hermano esa perversidad para que le enseñe a otro? Hermano, ve a la casa de Dios, porque su palabra dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. ¿Por qué le digo eso? Porque lo aprendí para que me dé honra. Lo aprendí para que me dé honra. Y no enseñaré otra cosa, porque ni honra tendré yo, ni el que me oye esa locura. Pero si le digo, ve a la casa de Dios, estarás tú como yo, alegre. Nunca les mandé otra cosa, leímos en Jeremías. Éxodo 19:5, Jeremías aquí ahora lo dice. Nunca les mandó otra cosa, sino oír la palabra de Dios. Y así están muchas cosas en decadencia. Antes fueron de pronto un tanto excelente o muy excelente, qué lindo, magnífico, maravilloso. Pero lo de Dios es efímero para que estén en esas condiciones hoy como están las cosas. Muchas cosas hoy en los creyentes, en nosotros. Nos hemos descuidado de seguir aprendiendo. No hay temor de Dios en nosotros. Se ha perdido lentamente. Ya no lo tenemos como el principio de la sabiduría. Ahora lo tenemos como una carga, como una molestia. Y en nuestros cultos no tenemos la fuerza para decirle a Dios, perdóname, tú eres amplio en perdonar. Vivifica mi espíritu. Sáname, transfórmame, cámbiame. Porque perdimos el temor a aquellas cosas. Para Dios ya nada hacemos, ni queremos hacer nada.
Como dice el proverbio, pendemos como inútiles las piernas del cojo. Como piernas del cojo es la vida de ciertos creyentes hoy. Pero Dios está aquí y te dice, ojo con lo que estás aprendiendo. Pero Dios está aquí y te dice, mira lo que hay en tu corazón que has traído de la vieja enseñanza y que te está martirizando muchas cosas y te está amargando la vida. En lugar de decir la verdad, Dios me ha dado vida abundante. No tengo oro ni plata, pero cuando me arrodillo se me llena la barriga. Vitamina. Usted lee la Biblia, dice Jesús en agonía, triste hasta la muerte. Todos lo desechaban. Los apóstoles ni siquiera colaboraron para orar por él. Se dormían. Pero un ángel del cielo vino y lo fortaleció. Eso hay que hacerlo respetar. Eso sí hay que traerlo al culto. Eso sí hay que traerlo y conservarlo en nuestro diario vivir. Que Él fortalece. Que Él hace maravillas. Y no con tonterías. ¿Cuántos milagros hizo Dios en el culto? Tonterías. Dios tiene más. Pablo dice, hablando de las doctrinas, dice Pablo, esos son fundamentos, rudimentos, hablando de ciertas doctrinas, así los trata Pablo, rudimentos. Vamos procurando lo mejor, lo que dará firmeza, lo que dará solidez, lo que traerá plena certeza de fe para que no seamos flojos, por favor, ni perezosos en el conocimiento de Dios. Qué tremendo Dios nos llama a dejar esos aprendizajes. Deje el impío. ¿Cuántas cosas impías hay? Yo no tengo necesidad de decirte, adóralo, porque ya tú lo conoces. ¿Qué? Nos vamos a pasar todo el tiempo aquí, adóralo, adóralo, y nunca vas a escuchar una enseñanza al menos como esta. Todo el tiempo adóralo. ¿Qué tal yo comiendo todos los días arroz y arroz y arroz y arroz? Pobre de mí, oye. No solamente me voy a hastiar, sino que el organismo me va a pedir, ¡hey, flaco, pero come algo más, oye! La uña se me va poniendo en lugar de blanca, rosadita, bonita, elegante, se me va poniendo amarilla. ¡Hey, flaco, come algo que me sirva a mí también! Tú alimenta. Pablo dice, nutrido con buenas palabras que te hagan un buen soldado de Jesús. Un buen soldado de Jesús. ¿O acaso Dios no tiene la capacidad de hacerte buen soldado? O que ocurra como ocurrió con Saúl, que con su misma espada se mató. ¿Acaso Dios te ha dado la espada para que te destruyas tú mismo? Los conocimientos que hoy tiene la ciencia es para hacer bombas y hacer cosas. Con esos conocimientos se destruye. Los conocimientos que tú tienes, alabado sea, es para que tú te vivifiques en ellos. Por eso Isaías dice, deja esos conocimientos impíos porque te destruyen, te matan, son una bomba. Terminando el capítulo 1, creo que dice Isaías el 1, el 2, uno de los dos capítulos termina diciendo, como centella explotará el pecado en el hombre. Hay que apetecer, hay que tener apetito por la enseñanza de Dios. E ignorar, apartar, dice, deja el hombre impío sus pensamientos. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre damos la gloria. ¿Vas a oír a Dios? Si no lo oyes, ya te digo que va a ocurrir, tendrás deshonra. Si no aprendes de Dios, vas a tener deshonra. Tú y los tuyos. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Si tú oyes, usted y los suyos tendrán honra. Pero si usted no oye, la deshonra visitará.
Y pensamientos como aquel necio, aquel rico necio, afloran en todas partes, porque no conocen a Dios. Leíamos en Jeremías 7, 22 al 24, y continuamos en Filipenses 2, y vamos a leer ahora el 10. El 9, perdón. Obediente hasta muerte de cruz. Leemos el 9. Por lo cual Dios le exaltó. Cristo fue exaltado por los 40 días de ayuno, por las oraciones, por los enfermos que sanó. Aquí dice por negarse, colocarse al servicio de Dios. Dios le exaltó y le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre. Honra se llama eso. Dice, ven, gente que no conociste, correrá a ti. Y tú irás a ellos. Dice, porque el Dios del cielo te ha honrado. Te ha honrado. El camino a todos los bienes es temor a Dios, aprender de Dios. Es el camino de todos los bienes. Dejar las enseñanzas que traímos, porque Dios tiene lo mejor para ti. Bendito el nombre precioso de Jesús. A su nombre da por la gloria. Para que no dejemos nada suelto, dice Dios, Proverbios 28, 4. ¿Oímos u oímos? No hay otra opción para aprender. Proverbios 28, 4. Un hermano en voz alta que nos los lee. ¿Qué dice la Escritura? Los que dejan de oír esa palabra, ¿qué les ocurre? Están de acuerdo, no solamente los elogian, los alaban, hablando de uno que no quiere obedecer a Dios. Eso es la idea del texto. Uno que es perezoso para oír a Dios, que no quiere oír a Dios. Los que dejan la ley le cantan a los malos, les gritan cosas que los elogian, alaban a los impíos con su actitud, con su comportamiento. Impío de dejar la ley. Mas los que la guardan, el testimonio de ellos será contra el otro. Los que la guardan contenderán con ellos. Luego entonces Dios dice, entre la espada y la pared estamos. O alabamos a Dios o alabamos los impíos. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Un hermano que en voz alta nos lee ese texto. Cambio de mentalidad entonces. Dios nos llama a aprender, a tener un cambio. Aprended de mí.
Cambio se llama eso. Aprende de mí. Sí, que el Espíritu Santo puede, al escudriñar a diario nuestra vida, encontrar que estamos aprendiendo de Jesús. Sí, que un campesino va regularmente a su sembrado para ver si crece o no crece, y si crece está alegre, si no crece está triste. Estamos aprendiendo. ¿Estás tú preocupado por aprender? Ya no aquello, sino sacar lo que está dentro de ti para escoger lo de Dios. Los pensamientos del impío son incorrectos, no podían escoger a Dios. Cristo dice, aprende de mí. Una invitación a aprender el pensamiento correcto, el aprendizaje correcto. Aprended de mí, que soy manso, que soy humilde. Usted ve que Cristo nombra qué cosas quiere Él enseñarnos. Pero como nosotros, muchísimos de nosotros, ahí me cuento yo, nos equivocamos creyendo que Cristo nada más era: reprendo los vientos, reprendo las tempestades, di la palabra y mi criado será sano. Yo creía que Cristo era eso. Pero Cristo no es eso. Es más, la Biblia dice, previniéndonos a nosotros para que no entremos en emociones, en impulsos raros, que son enseñanzas impías. Cristo nos previene y nos dice, en el cielo ya no habrá más eso. Ni nadie hablará en lengua, ni dice, por ahora permanece esta cosa, pero un día solamente permanecerá el amor. Previniéndonos de esto, para que entendamos eso. Pero no queremos aprender. Queremos hacer del culto un escándalo. Queremos hacer de nuestra vida una imagen que venda. Y queremos hacer de nuestra vida una imagen que pueda explotar a otros. Mas la iglesia no debe tener ese pensamiento. Deje el impío esos pensamientos. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. El plan de Dios, al yo dejar mis pensamientos, dejé mis planes para escoger los planes de Dios. Y el plan de Dios es que a tiempo, fuera de tiempo, yo le sirva. Yo le sirva porque Dios necesita servidores. Dios necesita servidores, 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 servidores. Y la necesidad de oír y ahora de aprender es porque Dios quiere, luego más tarde, demandarnos obediencia, que es el clímax del haber oído, en donde se madura, se perfecciona. ¿Qué fue lo que oí? Porque si yo oí y entonces aprendí, mi obediencia testificará que estoy oyendo y que estoy aprendiendo. Pero si mi obediencia no es perfecta, está testificando contra mí y delante de los hombres, y cuanto más de Dios, que no estoy aprendiendo porque no estoy oyendo. ¿Usted sí cree que alguien puede obedecer sin oír, sin aprender? ¿Usted sí cree que eso se puede dar? No se puede dar. Aprendan de mí. Gálatas 1, verso 12. Gálatas 1. Ahí sí le pido a un hermano que no los lee. Pablo está diciendo, lo que él tiene dentro, yo no lo aprendí de predicador alguno, de hombre alguno. Si Pablo hubiese recibido el evangelio que estaba predicando Pedro, Pedro le hubiera enseñado las mañas que él tenía.
Cuando Pedro estaba con los judíos era uno, y cuando estaba con los gentiles era otro. Pablo dijo: a mí me respetas. Tu enseñanza me quita la libertad, poder, y me somete a enseñanzas que esclavizan. A mí me respetas. Pedro deja esa hipocresía. Y era Pedro. Y no estaba ofendiendo a Pedro, sino que le dolió a Pablo que la enseñanza que estaba transmitiendo Pedro con su conducta la fueran a aprender otros. Y cuando Pablo fuese de donde aquellos que estaban viendo a Pedro, aquellos también hiciesen como Pedro. Se escondían y se escondían, y se escondían y se escondían, y se escondían y se escondían. El evangelio, dijo Pablo, está hablando de aprender, y aprender algo que tiene que ser correcto. Yo no lo aprendí de hombre alguno. Me duele cuando oigo gente decir: lo enseñó el predicador, y yo voy a la Biblia para ver si es verdad, y no lo enseña la Biblia. Lo enseñó el hombre, pero la Biblia no lo enseña. Se equivocó mi hermano. Yo no lo aprendí de hombre alguno. Y dice la Biblia en el capítulo 1 y el 2 de Gálatas, dice que estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Columnas de la iglesia primera que Dios levantó. Como uno la llama, antigua o primitiva, como la llaman otros. Columnas. Y Pedro dijo: de ellos yo no lo aprendí. Dios tiene poder para hacer cumplir lo que dijo a través de Isaías, que él enseñaría a sus hijos, y que lo hizo cumplir en Pablo. Lo tiene poder para hacerlo cumplir, siempre y cuando yo quiera oír a Dios para obedecerle. Porque usted lee en Isaías o en Ezequiel, creo que es, dice que la gente iba al profeta: ¡ay, danos palabra que nos está yendo mal! ¡Danos palabra que nos cambie las cosas! Y Dios le dijo: vienen a ti tratando de engañarte como para oír y obedecer, pero no obedecen. Qué perverso ese tipo de aprendizaje, lo que estaba dando esa generación. El proverbista Salomón dijo: si tú no te paras en los caminos de la luz, no podrás entender los caminos de tinieblas. Una conducta como esa, si alguien no está bien ubicado, lo trama el enemigo y lo lleva a esclavitud, y paso a paso le va quitando la honra. Levanta tus manos y bendice a Dios. Aprended de mí. Y Pablo dice: yo no lo aprendí de hombre alguno. No quiere decir ahora que tú no vas a escuchar a los predicadores, no quiere decir, sino que tú tienes que ir a la Biblia como los bereanos. Ir a la Biblia para ver si es verdad, para que tú no seas un portador de deshonra o de locura, sino de honra, porque ya tú no transmites errores, tú lo aprendes y lo escudriñas porque te gustó oír a Dios, y el pacto que hiciste cuando aceptaste a Cristo fue oír para que el pacto sea firme. Y si no se oye, no hay pacto. Oír. Aprended de mí. Aquella generación impía que llamaba Isaías no podían oír ni obedecer, adorando muñecos, parranda, adulterio, adorando demonios, sacrificando a los hijos al diablo, sodomía, por ejemplo, fornicación, lascivia, lujuria, impureza, como dice Romanos 1. No tienen excusa, dice Romanos. Las cosas de Dios son manifiestas para que no tengan excusa. Es que Dios es así. Dios es así. Oír. O entramos. Ahora, esto no es camisa de fuerza, la palabra que usted está escuchando. Dios no me ha mandado a forzarle a usted. Dios me ha mandado a predicarle la palabra, y usted es un buen caballero de Dios. Y si usted es un buen caballero, debe mostrarse lo noble que usted es a las cosas de Dios.
Pero si no somos un buen caballero, también se darán los resultados. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre, hermano. Levanta tu mano y bendícele. Bendícele, bendícele. Después de oír y aprender, cuando ya tú aprendes, lo primero que Dios ahora te demanda es obediencia. Obediencia para el uno, obediencia en la casa, obediencia en la iglesia, obediencia en el trabajo, obediencia a dar testimonio de lo que vas aprendiendo. Porque lo que uno aprende, si uno no lo pone en práctica, no es algo que tú aprendiste. No se puede decir que lo llevas dentro. A fulano que le gusta, por ejemplo, el monte, usted lo ve en el monte, le gusta eso. A ti te gusta algo, te ven ahí, te ven ahí, te ven ahí. El hermano Amaury le gustan los radios, la bicicleta y las cadenas y las cosas. Y ahí está el hombre, todo sucio de grasa todo el día. Cuando a ti te gusta algo, ahí estás. Ahí estás. Ahora, Dios pone mal gusto por las cosas de Él. Mentira. Las enseñanzas que traemos son las que nos quitan honra para entrar en esas dimensiones. Y nos apartan de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Vamos a mirar Mateo. Capítulo 8, verso 27. Capítulo 8, verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, hablando de obediencia. ¿Sabe por qué la gente se maravillaba de Cristo? No tanto porque los vientos ellos no pudieron sujetarlos. No lo maravillaron por el poder. Lo maravillaron por su estatura mansa, humilde, que era lo que Dios aprobaba, y que el cielo respaldaba aquella humildad, aquella mansedumbre, aquella humillación, de poner en práctica los planes de Dios. Y entonces Dios demostraba lo que era tener honra. Y si los vientos le obedecen, que no tienen oído, ni tienen alma, ni tienen entendimiento, ni tienen corazón, deshonraremos a Dios antes que los vientos que honran a Dios. Seremos tan degradados en pensar que los vientos pueden alabar a Dios y nosotros no. Sometérsele al Señor. Llegaremos a pensar tan ignominioso pensamiento. Oye, los vientos honran a Dios cuando lo obedecen. ¿Será que tú no puedes honrar a Dios cuando le obedeces? Cuando decides, obedecerle. A su nombre damos la gloria. Levanta tus manos y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. Cámbiame. La iglesia necesita mostrar lo que tiene: vida, obediencia, aprendizaje. Necesita mostrar eso, lo que Dios le va dando. Y Dios se enoja con eso. Hombres, iglesias que detienen con injusticia lo que Dios ha dado. Dios se ira por eso. Hay gente que necesita testimonio de oír y tú no se lo das. Gente que necesita un testimonio de obediencia y tú no se lo das. Y Dios se enoja por eso. Gente que necesita un testimonio de servicio y tú no se lo das. Dios está enojado por eso. Lastimosamente, perdóname lo que voy a decir porque yo también soy iglesia. La iglesia del Señor está dedicada a andar chismoseando, usando el ojo y no el oído para oír, para aprender. La gente quiere oír aquella campaña donde lo invitaron, pero es para ir a ver
peor que un incrédulo. El que hace eso es el incrédulo. Y a ver, si tú vas, ves mejor a oír. Aunque no ves nada, ves a oír. Con un alma que se arrepienta, tú estás contento. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice que hay fiesta no cuando hay muchos milagros, cuando un pecador oye y se arrepiente de su maldad. Hay fiesta. Y ya no venimos al culto. Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también parte, mi hermano. Ay, eso está bien. Pero exaltar sobremanera o endiosarlo es lo que a Dios le desagrada. Porque en lugar de movernos así, pero para obedecer y dar testimonio de oír, ay, qué pesados somos. La Biblia dice que vuestra gentileza sea conocida. Ahí sí dice Dios, conocida. Pero eso no hacemos. Mostramos lo que Dios no nos manda mostrar. Y lo que Dios nos manda mostrar, cero mostrado. Y la gente sufre. Y la gente no ve la gloria de Dios. Pero en una gloria efímera que trata de vender el mensaje de hoy. Levanta tus manos y bendice a Jesús. El viento y el mar le obedecen. Oh, ¿quién es esta iglesia? Que cuando habla, dice, tú no ves. ¿Se acuerdan los dos discípulos que iban camino de Emaús? Oye, mientras este hablaba, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mientras este hablaba, el corazón me ardía. ¿Tú no ves que eso lo dice la Biblia? Qué predicador ilustre que buscaba no impactar la vista de esos dos, impactar el corazón. Qué predicador ilustre es el Señor. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Y tú ves que ellos quedaron convencidos. Quedaron convencidos. Bendito el nombre precioso de Jesús. La gente que anda por vista inestable, ese aprendizaje lo lleva a tener siempre así, ese tipo de vivir en ese tipo de situaciones. Pero el que tiene honra, tú lo ves aquí en la iglesia oyendo la palabra. Que no tiene honra no oye la palabra. La palabra es la que da honra a un hombre. O tú la oyes y la obedeces, o tú la oyes y la cumples, te da honra, te hace un hijo de Dios, no un cualquiera. Y permítame y excúseme por lo que voy a decir. Cuando yo comencé el evangelio, le dije a Dios, yo no quiero ser cualquier cristiano. Aunque yo no sabía lo que estaba diciendo. Yo no quiero ser cualquier cristiano. No sabía lo que estaba haciendo, ni en el lío en que me estaba metiendo. Pero desde pequeño en el evangelio reconocí que las cosas eran de tamaña responsabilidad. No quiero ser un cualquiera. Y me ha costado y me seguirá costando. Pero tengo la gracia de Dios. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. A su nombre, hermano. Levanta tus manos a Dios. Mateo 7:21. Ya terminamos, por ahí como a las 5 de la tarde. Ya terminamos. Yo tengo un compromiso bien serio por ahí, un compromiso adquirido, pero aquí estaremos, Dios me ayudará. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, te servimos, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Dónde estaba la obediencia a denominarle verdaderamente Señor? El apóstol Pablo, nadie llame Señor al Señor, sino por el Espíritu. Es decir, que esto no es cuento de labios, cuento que el Espíritu es el que dentro esté confirmando de una vida humillada. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra.
hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Para yo decirle al Señor, tengo que ver si lo estoy diciendo con mis impulsos o en el Espíritu. Y si lo digo en el Espíritu, usted va a notar de ahí en adelante si es en el Espíritu o si no es en el Espíritu. ¡Ay, Señor, tú sabes, yo te amo! ¡Ay, Señor, tú eres lo más lindo! A los 4 días tomando ron. ¿Fue en el Espíritu que dijo eso? Impulso, deje el hombre esas cosas, esos espectáculos, para que siga adelante. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. A su nombre damos la gloria. Hermano, Señor, significa haber oído, haber aprendido y haber entregado su alma a una sumisión tal que demarca el testimonio de lo que oyó y de lo que aprendió. Por eso a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre. Y no hablando como concilio, sino como iglesia, Dios quiere darte un nombre sobre todo nombre. Porque la iglesia no es un concilio, la iglesia es la iglesia y punto. Uno que por cuestiones legales, jurídicas en cada país o en cada pueblo, cada lugar, bueno, y que levantó una cuestión que se llama personería jurídica, pero la iglesia no está ligada a eso. La iglesia es la iglesia del Señor. No, que pentecostales, que el uno, que el otro, que por allá misionero, que por allá voto, que por allá no sé qué. No. La iglesia es una sola. Eso se queda. Los papeles de esa persona jurídica se quedan. Los nombres, eso se quedan. Pero tú tienes un título maravilloso que es la novia de Cristo. Novia con semejantes pensamientos del maestro. Yo no voy al ayuno. Tremenda novia esa. Que una novia se le ponga con esas maromas al novio para que usted la bota enseguida. No, tú no me sirves. Ay, mijito lindo, ay, mi novio. Rico, y no quiere hacer nada ni sabe hacer un arroz. Una mentira, deja sus pensamientos, esos espectáculos. Eso es serio. Entonces, cuando llega el matrimonio, el muchacho le da sus manduqueras bien dadas, porque se la pasa viendo a Caballo Viejo. Digo, ¿cómo se llama? El desafío, la cosa. No sabe ni pegó un botón, no sabe nada. Muchachas hoy se quieren casar y no saben nada. ¿Qué tal cuando vengan mellos si es que vienen mellos? Viene con el uno aquí y toda flaca, toda llevada, porque ni siquiera se preparó para eso. Toda desgreñada, toda maluca. Claro, el muchacho antes la veía bonita porque estaba sin hijos, y ahora que la ve toda desgreñada porque no entendió que debía conservarse, porque ese tipo, como tú no le des testimonio ni le des lo que tiene que darle, se va para otro lado. Y ahí está el problema. Hay que dejar ese tipo de pensamiento en todas las áreas de nuestra vida, que sea Dios que nos edifique, aprendamos de Dios y sigamos derecho. Ese matrimonio va para adelante. Cuando se case va para adelante, no para atrás, tendrá honra, porque alguien que está oyendo, el muchacho y la muchacha están oyendo la palabra, y ese matrimonio de que va para adelante, va para adelante. Va porque va. Los que están oyendo a Dios, aprendiendo, están buscando obedecer a Dios. A su nombre damos la gloria. Y vamos a terminar porque veo que ya tiene la cara larga yo. Vamos a leer primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Tres cosas llamó Dios a aquella generación los días de Isaías para que sirviera a aquella nación como pueblo de Dios para llamar a toda la tierra, para que corrieran los pueblos a esa tierra, al monte de Jehová, para que les enseñaran sus caminos, para que las espadas fueran hechas
asadones, elementos, instrumentos ya no de muerte, sino nobles para la labranza de la tierra. Primera de Crónicas 28:9. 28:9. Un hermano que no los lee. Veintiocho nueve. Ese es el versículo, ¿verdad? Oye, pero si yo vengo de la casa todo flojo, ¿será que yo tendré voluntad para cumplir eso? Oye, si yo traigo un corazón que eso es más raro, ¿será que Dios me llamará corazón perfecto? Claro, pero si ya comienzo a oír y aprender del Señor lo que Él quiere que yo sea, yo tendré las capacidades en Dios para buscar tener un corazón perfecto y para que en la iglesia no me llamen flojo, ni Dios tampoco, sino que me llamen un voluntario. ¡Ey! ¿Cuántos voluntarios vienen? Y el pastor aquí que se carga y está deseando que termine y que alguien diga, ¡ey, yo! Porque tiene hambre el pastor. Y el pastor otra vez, ¿cuántos voluntarios? Bueno, entonces los cojo a dedo. Y los que cogen a dedo tampoco vienen. Eso no es el evangelio. Hay que dejar esa impiedad. ¿Qué tipo de enseñanza tenemos? Sírvele con corazón voluntario. ¿Será que el servicio a Dios no lo reclama? Tanta gente enferma por ahí. Fíjate que a veces el padre de familia en la casa tenga dolor de muela, tenga dolor de lo que sea, como el hijo se le enferme, de que se lo pone en el hombro y lo lleva al médico. Lo lleva, porque sabe que se le muere el hijo. Y puede tener la rengadera que tenga, pero el papá se lo pone. ¿Dónde saca fuerza? Yo no sé. ¿Cómo que no vamos a sacar fuerza para que la obra de Dios crezca, y no solamente crezca, sino que no ocurra más esas cosas en la casa nuestra? A su nombre damos la gloria. ¿Es así o no es así? Hey, hermano Fau, mañana están pagando el subsidio, 110 barras, vaya temprano. Tremenda cola, miércoles, tremenda cola, el sol que dice no, ni 100 pesos para la bolsa de agua, pero ahí está. Y para complemento, cuando ya llega él, que ya pasó el uno, ahora se fue el sistema. Qué tremendo, sacrificios hacemos. ¿De dónde vienen esas enseñanzas, hermano? Que para esas cosas hacemos eso y para lo de Dios no hacemos eso. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios hoy. No hay una consistencia, no vamos hacia adelante en las cosas de Dios. Somos más eficaces para las nuestras y para las de Dios, como Dios le dijo a aquel rico. Rico para lo tuyo, más pobre y miserable para con Dios. A su nombre, hermano. Levanta tu mano y bendice a Dios, glorifícale. Dile a Dios, ayúdame a servirte. Sírvele con corazón voluntario, perfecto. Si le buscas, Él se acerca. Si no lo buscas, Él se aleja de ti. Ten esa enseñanza, aprende eso, que eso es así. No le metas 5 patas al gato. Es así como Dios ha dicho. ¿O a dónde has aprendido otra cosa? Que sin buscarlo ya te vas a hallar. Oye, el frío puede estar muy frío y sabroso en la madrugada. Ay, pero si yo no me levanto a buscar algo de Dios, problemas voy a tener en el día. Y si no los tuve, no puedo confiar en el día siguiente que tampoco los voy a tener. Porque alguien de pronto fue que oró por mí, aunque yo me pasé rascando ahí pensando que tenía frío, y alguien oró por mí, Dios le dio la carga. Dios es bueno, maravilloso, le puso la carga a otro. Pero no te confíes que al día siguiente Dios va a hacer lo mismo. O te levantas o te levantas. Flojo, perezoso. Algo y en la Biblia que poco se oye ese tema en los altares de Dios, en el altar de nuestras iglesias, algo que se llama responsabilidad. Poco se oye de eso. Pero hay que entender que esas cosas son las que nos ligan a las bendiciones de Dios.
Bendito el nombre maravilloso del Señor. A su nombre, hermano. A su nombre. Vamos a terminar Hebreos 12, 28. Ya veo que me quiere entrar con esa vista, oye. Hebreos 12, 28. Hebreos 12, verso 28. Un hermano que no los lee. Hebreos 12, 28. ¿Qué dice? ¿Quién no los lee? Cuando yo acepté a Cristo, acepté tener gratitud en mi alma. Ya no ingratos con Dios. Ya no ingratos con Dios. Él me ha dado vida, me ha dado su perdón, me ha dado su gracia, me ha dado su espíritu, me ha dado Cristo, me ha dado todo. Ahora mi alma es un alma agradecida. Cuando acepté a Cristo, acepté ser agradecido con Dios. Dice que recibiendo nosotros un reino que no lo puede destruir nadie, debemos estar alegres, contentos, sirviéndole a Dios con gratitud. No por esto, ni por otro milagro, ni por otra circunstancia. Como dijeron aquellos hombres que fueron lanzados al horno de fuego, fue. Aquel tipo, Nabucodonosor, dijo: como tú no te postres, te vamos a matar. Usted puede decir lo que quiera, que Dios, si Dios no nos responde, no nos vamos a postrar lo que tú dices. La enseñanza que tenemos no es esa. La enseñanza que tenemos es que tenemos que dar la vida por Él, por Él. Esa es la enseñanza que hemos aprendido. Y digas lo que digas, aquí vamos a estar sin adorar el muñeco tuyo. Y ahí perseveraron, porque lo trajeron acá, lo llevaron y lo vivieron y lo practicaron. Eso es lo que Dios quiere. Y dice, aunque no recibieron lo prometido, pero siguieron sirviendo a Dios. Esa es la enseñanza. Ay, pero cuánta gente que hay. Ay, Señor, estoy buscando que yo quede embarazada. Señor, estoy sola en esta vida. Miserable de mí. Ahí dice el Espíritu Santo: y no me tienes a mí, ¿ves? No me tienes a mí. Me vas a considerar menos que un hijo. Menos que el hijo tuyo. Entonces Dios le da el hijo. Le da el hijo. Hermano, que no va a culto. Estaba el hijo enfermo. Hermano, que no va a culto. No, lo estaba llevando al médico. Hermano, que no va a culto. Tenía diarrea. Hermano, que no va a culto. Y Dios se lo quita. Porque cuando no tenía al niño, estaba en la iglesia. Ahora que lo tiene, se fue de la iglesia. Ingratitud. ¿Cómo podremos aprender gratitud si no oímos a Dios? ¿Cómo podemos aprender gratitud si no oímos a Dios y si no vemos reflejada su misericordia en tantos favores nuestros? Tantos favores que ha hecho por nosotros. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Todo esto se llama temor a Dios. Salomón dice: si escudriñares y lo pusieres en práctica, y dice, entonces entenderás, hallarás el conocimiento de Dios y entenderás el temor a Dios. Hágalo, escudriñe la palabra, conozca a Dios y deje que el Espíritu Santo le dé la honra que Dios tiene para usted. Coloque sobre su pie en esta mañana. Coloque sobre sus pies. Bendito es tu nombre, Dios. Todo aquel que quiera que oremos por él puede pasar acá al frente. Todo aquel que quiere que oremos por él puede pasar.